Hola, mi nombre es Andrea Valles y a continuación voy a hablar sobre la globalización y las teorías del desarrollo. Para esto tenemos que entender primeramente qué es la globalización. La globalización desde una perspectiva de un fenómeno que afecta al mundo es una interpretación de los eventos desde diferentes campos. Estos campos pueden ser sociales, políticos, económicos, culturales e incluso históricos. También la globalización es entendida como el grado de integración dentro y entre las sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas de un lugar del mundo pueden conocer lo que está pasando en otro lugar del mundo en un tiempo real y sin que exista una interferencia ni nada por el estilo como sucedía hace años atrás. Tenemos también que es el acercamiento del mundo en cuestión de bienes, información, conocimientos y cultura. Esta imagen representa más o menos un esquema de cómo funciona esto, donde cada continente y cada país se relaciona con todos los demás, pueden obtener su información y también compartir la suya con el resto. Existen, sin embargo, consecuencias de la globalización. Para esto, aquí presento una imagen de una ciudad muy tecnificada y avanzada, mientras que por el otro lado tenemos la imagen de un pueblo un poco más humilde y pobre. Estos se pueden ver se pueden parecer dos realidades, dos extremos del mundo, pero son en realidad dos caras de la misma moneda. Aquí tenemos una ciudad muy tecnificada, muy avanzada en tecnología, que quizás goza de todas las comodidades, mientras que acá está un pueblo que puede pertenecer a un mismo país que esta ciudad, pero al pueblo tal vez no tiene acceso, las personas no tienen acceso a los recursos indispensables para la salud, como es el agua potable y otros recursos. Entonces esto nos lleva a preguntarnos si es que en verdad la globalización está beneficiando a los países para desarrollarse o en realidad está afectando a los países más pequeños y países en vías de desarrollo para opacarlos. Existen otras teorías del desarrollo, a pesar de que la globalización es la más utilizada. Existen tres más: la teoría de la modernización, la teoría de sistemas mundiales y la teoría de dependencia, que vamos a hablar a continuación. Primero, tenemos la teoría de la modernización. Esta teoría nos dice que existe un desarrollo de países que se da cuando los países más pequeños se alinean a la ruta de los más grandes, es decir, que estos los guían. También nos dice que existen sociedades tradicionales que se enfrentan a las sociedades modernas, porque en cierto punto las sociedades modernas están desplazando a las tradicionales y ya no los pueblos ya no se pueden conformar con lo tradicional, sino que tienen que obligatoriamente unirse a esta ruta de la modernización. También establece que existe una dinámica social donde existen tres puntos importantes: el sistema de valores, las creencias y los patrones de identidades. En esta imagen podemos ver un esquema de más o menos lo que ha logrado la modernización en una escala neutra, pero aquí podemos ver en estas imágenes un fenómeno como es la agricultura, cómo ha sido afectado. Aquí podemos ver en la imagen donde ya se utilizan maquinarias un poco más avanzadas para realizar esta actividad, mientras que en la imagen de acá todavía se utiliza la mano de obra del hombre. Entonces, algunos países todavía utilizan lo tradicional, mientras que otros ya se han modernizado, pero esto también causa diferentes consecuencias en cuanto a la productividad y al nivel de producción que podemos lograr. Tenemos la segunda teoría, que es la teoría de sistemas mundiales. Esta teoría tiene como sujeto de análisis al mundo, no cada país como la teoría anterior, sino que se centra en el mundo y desde ahí analiza las consecuencias, las posibles predicciones para el futuro. Tenemos que también es una adaptación de los principios de materialismo dialéctico e histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que se analiza un contexto más global, que se utiliza el contexto del mundo para de ahí analizar qué fue lo que en realidad sucedió para que esto se dé. Por último, se analiza esto desde un punto sociológico, antropológico, histórico, político y de planificación urbana. Estas imágenes, aquí tenemos el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea. Estos tres son organismos que han fomentado esta teoría, le han dado mucho más peso a la teoría de sistemas mundiales. Podemos ver que la ONU trabaja por el bienestar de todos los países, buscando la paz, buscando su equidad y buscando que no existan confrontaciones entre ellos. El Fondo Monetario Internacional
internacional, en cambio, trabaja un poco más por su desarrollo económico y financiero. Tenemos también a la Unión Europea, que se preocupa un poco más por una integración regional y una adaptación de los países dentro de su cultura, de sus raíces y también de la manera en que ellos pueden interactuar para compartir sus recursos y sus bienes. Tenemos por último a la teoría de la dependencia. Esta teoría nos dice que para crear las condiciones de desarrollo en un país es necesario el control, la inversión, el mercado interno, la oferta y demanda y el mercado internacional. Sin embargo, estos no funcionan por separado, sino que tienen que estar juntos entre ellos para funcionar a la perfección. Esta imagen me parece que es la que mejor describió esta teoría. Propone que aquí existen los países más grandes que pueden funcionar por sí mismos, mientras que aquí existen otros países más pequeños que dependen de los demás. Estos países necesitan de los más grandes o se necesitan entre ellos, pero no pueden funcionar por sí mismos. En conclusión, podemos decir que existen 4 teorías que permiten explicar los fenómenos socioculturales y económicos que se han dado en los últimos años. La teoría de globalización, modernización, sistemas mundiales y dependencia. Además, la globalización puede ser entendida tanto como un fenómeno como una teoría. Y por último, cada país se ve afectado en mayor o menor medida y puede ser beneficiado o afectado. Muchas gracias.